Hola, buen día. El otro día vimos que que era el Nuevo Testamento, cómo estaba armada la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poquito de los evangelios. Como les conté el otro día, la palabra evangelio significa ¿qué cosa? Buena noticia. ¿Quiénes escribieron el evangelio? Bueno, toda la Biblia está inspirada por Dios, pero escrita por hombres. A veces es uno, a veces son muchos, a veces es una comunidad, liderada por alguno de estos hombres a los que Dios eligió para que fueran no solamente quienes escribieran la Biblia, sino también quienes tuvieran la autoridad después para interpretar, es decir, para decirnos a nosotros lo que realmente dijo Jesús. Son personas que vivieron con Jesús o oyeron a otros que vivieron con Jesús la historia de Jesús. Dijimos que eran 4. En realidad es uno. La buena noticia es una sola, porque la buena noticia es Jesús. Son 4 los autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. Hace un tiempo atrás, en épocas, en el año más o menos 64, antes de que naciera Jesús, el emperador romano, el señor que gobernaba todo ese territorio de lo que hoy es Europa y algunos países de Oriente, el imperio romano llega a Palestina, a donde después van a ser Jesús. Y allí pone a unos señores llamados procuradores, eran especie de gobernadores o de, hoy le llamaríamos intendentes, que gobernaban pueblitos pequeños. Jerusalén, que era la capital de Palestina o de Israel, era un pequeño pueblito, o sea, no era una gran ciudad como Roma, por ejemplo. Así que Poncio Pilato, en el Imperio Romano, no era un gran personaje. Pero bueno, le tocó ser procurador de Jerusalén. Ahora sí, vamos a ver quién era Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Por eso les hablé del Imperio Romano. ¿Y por qué recaudaba impuestos? ¿Para quién recaudaba impuestos? Para los romanos. Porque los romanos dejaban en paz a algunos pueblos, lo que se llamaba la paz romana, si esos pueblos se sometían, es decir, si les hacían caso a ellos y les pagaban impuestos. Si no querían pagar impuestos o no se sometían, entonces los invadían, los destruían, los mataban y se quedaban con todo. Bien, Mateo era uno de ellos, era un recaudador de impuestos y cobraba para el Imperio Romano. Vamos a ver que Mateo, como era judío, su evangelio está dirigido especialmente a los judíos. Si lo leemos, el Evangelio de Mateo, vamos a ver que hace referencia a muchas costumbres judías. ¿Por qué? Porque los que lo leían, porque la comunidad a la que él le escribía, eran cristianos de origen judío. El tema central del libro de Mateo es el reino de Dios. Y Cristo aparece como el nuevo Moisés. ¿Se acuerdan quién era Moisés? Aquel que sacó a Israel de Egipto cuando estaban esclavos, que estuvieron 400 años en Egipto. Bien, a ellos los sacó Moisés, elegido por Dios, cruzando las aguas del Mar Rojo, y los llevó hacia la tierra prometida. San Marcos no era uno de los apóstoles, como sí lo era Mateo. Era discípulo de San Pedro. Era un judío, Marcos, y su nombre lo dice, de origen griego. O sea, había nacido en Grecia o en los países de influencia griega y se había hecho judío, seguramente había nacido en una familia judía. Era primo de Bernabé, uno de los compañeros de viaje de Pablo, asistente también de Pablo y Bernabé en el primer viaje que ellos hicieron, y luego los dejó
se pelearon Pablo y Bernabé por Marcos, y él se vuelve a Jerusalén. Escribió el Evangelio después de la muerte de Pedro en el año 64 y está dirigido a los cristianos no judíos, es decir, a los cristianos de origen pagano. Dijimos Mateo a los judíos, Marcos a los cristianos que se habían convertido por la predicación de Pablo. San Lucas tampoco era uno de los apóstoles, era un médico de Antioquía, compañero también de viaje de Pablo, por eso lo conocía a Jesús, que escribió ya, además del Evangelio, el llamado libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos cuenta la historia de la primera iglesia de Jesús. Y él decide, lo dice en su propio Evangelio, en el primer capítulo, escribir un libro acerca de todo lo que Jesús enseñó e hizo desde el inicio hasta el día en que, habiendo dado las instrucciones a los apóstoles que había elegido por el Espíritu Santo, fue tomado o fue llevado a los cielos. Aparentemente esta obra la escribió entre los años 70 y 80 en el sur de Grecia y está también dirigida a los cristianos de origen pagano. Y finalmente, otro que sí es apóstol, el apóstol más joven que tuvo Jesús, es San Juan, y se lo identifica con el discípulo a quien Jesús ama. Su obra la concluyó cerca del año 100, casi, por eso es uno de los últimos, es una de las últimas obras, y estaba dirigida a las comunidades cristianas del Asia Menor. ¿Qué dicen los evangelios? Presentamos a los autores. Ahora, ¿qué nos dicen los evangelios? Nos van a relatar los hechos y las palabras más importantes de la vida de Jesús que ellos guardaron, lo que vieron y lo transmitieron, lo dieron a conocer. Jesús nació en la ciudad judía de Belén. Si tuviéramos, a ver si tenemos por acá un mapa de Judea para ver dónde nació Jesús. Bueno, después lo vamos a buscar y lo vamos a mostrar. Jesús nació en Judea, muy cerca de Belén, de donde había nacido también un rey muy importante que tuvo Israel, que es David. Por eso se lo llama el nuevo David a Jesús, ¿no es cierto? Porque además David presentó a Jesús como el Mesías. Aquí. No sé si se va a ver bien. No sé si se va a ver bien. Acá está Jerusalén. Acá está Jerusalén. ¿Lo ven? Aquí está Jerusalén. Acá está Belén. Era cerquita de Jerusalén. Ahí nace Jesús. Era si Jerusalén dijimos que era una ciudad chica, no muy importante, Belén era un pueblito de nada, era una aldea. Si ustedes recuerdan, María y José habían venido del norte hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque hubo un censo. El emperador romano había mandado a hacer un censo en todo su imperio. ¿Qué tenía que hacer la gente? Volver a la ciudad donde había nacido, de donde eran originarios, para censarse, para anotarse. Y después de eso, entonces el rey iba a saber cuánta gente tenía en su territorio. Bien, María y José entonces se dirigen a Belén para el censo, y es allá donde nace el Señor Jesús. Después de eso, tenemos que recordar que ellos vuelven a vivir al norte, de donde vivían antes de que naciera Jesús, María y José. Entonces, vuelven a Nazaret y por eso a Jesús también lo llamaron Nazareno. Pero cuando se enteraron que el rey Herodes perseguía a los niños porque quería matarlo a Jesús, entonces se fueron un tiempo
de Belén se fueron un tiempo a Egipto, y de Egipto, cuando muere el rey Herodes, vuelven y ahí sí se instalan en Nazaret. Vamos a hacer una tarea. Vamos a ver qué era lo que predicaba Jesús. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Entonces vamos a leer, vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de Mateo. Es el primero que aparece en el Nuevo Testamento, el capítulo 5, y dice, acá en mi Biblia dice, el sermón del monte y las bienaventuranzas. Claro, porque Jesús se subió a un monte para predicar, al modo que hacía Moisés, subir al monte. ¿Por qué? Porque en el monte se suponía era el lugar donde estaba Dios. Es como ahora, sabemos que Dios está en todas partes, pero nosotros ¿dónde lo vamos a buscar a Dios? En la iglesia. Bueno, en esa época estaba el templo de Jerusalén, pero también el monte, el lugar elevado, así como lo hacía Moisés, era el lugar donde ellos creían que se encontraban con Dios. Por eso Jesús los lleva a un monte y desde allí predica las bienaventuranzas. Recordemos, Jesús es un maestro, es como un maestro que enseña, no tenía una escuela como tenemos nosotros, sino que él iba de casa en casa también, pero de pueblo en pueblo, predicando el reino de Dios. Pero antes de seguir con la vida de Jesús, quiero que leamos el capítulo 5 del versículo 1 al 10. Ya saben buscar en la Biblia, ¿no? Capítulo 5, ¿ven ahí un número gigante? Grandote, 5, ese es el número de capítulo. Y los otros numeritos, que no sé si se van a ver, se llaman versículos. Entonces, capítulo 5, versículo de 1 al 11. Son las llamadas bienaventuranzas. Ustedes lo van a leer en casa y van a responder. Vayan usando un cuadernito, lo que quieran, pero vayan teniendo toda esta información. ¿Quiénes son importantes para Jesús según el capítulo 5 de Mateo? ¿Quiénes son los importantes? ¿Quiénes son, dice Jesús, los bienaventurados? ¿Qué significa bienaventurados? Bien es algo bueno, ventura es destino. ¿Quiénes son los que tienen un buen destino? ¿Quiénes son los que van a ir al cielo, en definitiva? ¿Qué significa para Jesús ser pobre, ser misericordioso, practicar la justicia, defender la paz? ¿Qué significa todo eso para Jesús? ¿Qué opina Jesús acerca de aquellos que hacen la guerra, que hacen el daño, que hacen mal a los demás? Bueno, este capítulo 5 con las bienaventuranzas nos muestra el pensamiento principal de Jesús, la actitud que todo cristiano debe tener, cómo debemos ser los cristianos, qué espíritu debemos tener. Y después entonces sí, vamos a seguir viendo la vida de Jesús.